Hola a todos, nos encontramos ya en la clase número 41 y que va a ser la última referida a materia propiamente tal en nuestra asignatura de comprensión histórica del presente. El día de hoy vamos a trabajar el objetivo de analizar el problema de la pobreza y la desigualdad en nuestra región latinoamericana y en Chile, y el trabajo que vamos a hacer es evaluar cómo ha actuado el Estado en general en nuestra región para abordar estos problemas. Bien, el resto de lo que nos quede de la asignatura lo vamos a dedicar al trabajo final que vamos a entregar en diciembre. Así que con esto dado, le damos comienzo a la clase. Y antes de comenzar, me gustaría que ustedes dedujeran la definición de dos conceptos muy importantes que vamos a trabajar a lo largo de la clase y que ustedes seguramente van a utilizar el resto de sus vidas, que son los conceptos de igualdad y equidad, que muchas veces tendemos a confundir, pero que no se refieren necesariamente a lo mismo. La definición no se las voy a dar yo, sino que ustedes la van a deducir a partir de la infografía que aparece aquí. Bien, ustedes anotan su idea en el cuaderno y claramente anotan el contraste entre estas dos palabras. Y ahora sí partimos con los contenidos. Un primer elemento que tenemos que estudiar es el concepto de pobreza, que tradicionalmente nosotros hemos asociado a las carencias materiales, es decir, generalmente la asociamos a un elemento más bien de carácter únicamente económico y material. Sin embargo, en la actualidad la tendencia es a estudiar la pobreza como un fenómeno multidimensional y que tiene que ver con las dificultades de acceso a un bienestar que es mucho más subjetivo que simplemente el acceso a bienes materiales y que tiene que ver fundamentalmente con la falta de oportunidades de desarrollo social, la falta de oportunidades educativas, un escaso capital cultural, la falta de acceso a múltiples oportunidades de desarrollo y una falta de visibilización y de participación en diversas instancias, ya sea políticas, culturales, etcétera. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de pobreza, no hablamos simplemente de carencias materiales, sino que hablamos de una serie de otras problemáticas que se asocian a este concepto que es de carácter multidimensional. A pesar de que al finalizar las dictaduras en América Latina hemos tenido una mejor situación en términos económicos, en nuestra región la problemática de la pobreza y de la desigualdad siguen siendo continuas a lo largo del tiempo e incluso en el último tiempo hemos tenido algunos retrocesos en algunos de nuestros países. ¿Por qué América Latina es una región que se caracteriza por su pobreza y por su desigualdad? Porque tenemos múltiples causas o características propias de nuestra región que nos hacen más vulnerables frente a estos problemas. Muchos de ellos son contingentes, es decir, tienen que ver con problemas más actuales y otros tienen que ver con problemas más bien estructurales que vienen desde hace mucho tiempo de manera histórica. Uno de esos elementos es el bajo crecimiento económico. Recuerden que nuestra región se basa en la exportación de materias primas y eso hace que las posibilidades de desarrollo económico sean menores respecto de los países industrializados. Otro factor importante tiene que ver con las consecuencias del cambio climático que afecta a esta región con una gran diversidad de clima y de geografía. Otro factor actual sería el tema de las migraciones constantes que se producen al interior de nuestra región, sobre todo de países latinoamericanos que migran dentro de los propios territorios latinoamericanos, algunas transformaciones demográficas como el envejecimiento de la población y sobre todo que la población que envejece es fundamentalmente femenina, que es particularmente más vulnerable económicamente frente a los demás, algunas transformaciones del trabajo, producto de la revolución tecnológica, producto de la relocalización de algunas industrias que buscan abaratar sus costos en una región como la de Latinoamérica y algunos cambios en la regulación laboral que han hecho que los trabajos sean más precarios. Todo esto que tiene que ver con lo contingente, con lo actual, se mezcla con un problema estructural que revisamos en la clase anterior y que tiene que ver con la falta de eficiencia de los estados para poder afrontar los problemas sociales transversales que ocurren en nuestra región. Problemas como la corrupción, la falta de confianza en las instituciones políticas, hacen que tengamos estados muy deficientes para poder afrontar estas problemáticas. Veamos algunos datos para graficar este problema de la pobreza en nuestra región. Aquí pueden ver la evolución de los conceptos de pobreza y pobreza extrema en América Latina. La barra amarilla representa a los niveles de pobreza y la barra azul representa los problemas de pobreza extrema. La tendencia general es a la disminución. Sin embargo, si ustedes se fijan,
hay un estancamiento. Revisen ustedes en qué año se produce ese estancamiento para que lo puedan anotar en su cuaderno. El año 2012 debieron haberlo identificado ustedes. A partir de ese momento tenemos un estancamiento e incluso podríamos hablar de una leve alza de estas problemáticas en nuestra región. Revisemos otro gráfico para ilustrar este problema. El gráfico anterior nos mostraba las proporciones de la pobreza y pobreza extrema en términos porcentuales. Si los revisamos en términos absolutos, nos vamos a dar cuenta de que este estancamiento se trata más bien de un aumento en el último tiempo y particularmente desde el año 2012. Hasta el año 2012, la pobreza y pobreza extrema se había venido disminuyendo en términos absolutos, pero eso ha crecido. De hecho, en el año 2019, 191 millones de personas en América Latina caen en la categoría de pobres y 72 millones de personas caen en la situación de pobreza extrema. En este otro gráfico nos podemos dar cuenta de que la pobreza tiene un correlato con ciertas tendencias sociodemográficas. Por ejemplo, en la población de acuerdo a su área de vivienda podemos darnos cuenta que la población rural en América Latina tiende a ser más pobre y concentra mayor cantidad de pobreza. También si lo relacionamos con las condiciones de género, nos vamos a dar cuenta de que las mujeres generalmente son más vulnerables a caer en condición de pobreza. En términos de grupos etarios, nos vamos a dar cuenta también que los niños menores de 14 años son también más vulnerables a esta condición. También hay una composición étnica que explica la pobreza en nuestra región. Explicado también por factores históricos, la población indígena también presenta mayores niveles de pobreza. Y si nos referimos a condición de actividad laboral, nos vamos a dar cuenta que lógicamente los que no se encuentran ocupados, los que están cesantes, tienen mayor relación con índices de pobreza, pero también los trabajadores por cuenta propia, que no cuentan con el resguardo de un contrato de trabajo. Por lo tanto, hay una correlación entre índices de pobreza versus también un factor de estratificación social. Y finalmente, en este otro gráfico aparecen clasificados los países que han tenido condiciones de mejora en términos de reducción de la pobreza o algunos países que no han tenido cambios significativos u otros que han tenido un aumento de la pobreza, como es el caso de Brasil. Nuestro caso, nuestro país Chile ha tenido una marcada reducción de la pobreza en el último tiempo. Eso no significa que este problema haya desaparecido del todo, sino que hemos tenido un progreso, una tendencia que ha sido positiva. Lamentablemente eso no se repite en toda la región. Hay países que lo han hecho bastante bien, como Uruguay, Chile, la República Dominicana, Panamá, pero hay otros que han mantenido la pobreza, como Argentina, Bolivia, Ecuador, y países que la han aumentado inclusive, como el caso de Brasil. Vamos a revisar algunos datos cuantitativos de la pobreza en nuestro país, pero antes vamos a explicar cuál es el tratamiento que tiene el Estado frente a esta problemática. El organismo que está dedicado al tratamiento de la pobreza en Chile es el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene a su cargo el diseño y la aplicación de las políticas públicas en materia de intentar reducir la pobreza y de brindar protección social, sobre todo a los grupos sociales más vulnerables, que como vimos hay tendencias sociodemográficas que demuestran que ciertos grupos de la población tienden a ser más vulnerables que otros, como por ejemplo las mujeres frente a los hombres, los niños frente a los adultos, los indígenas frente a la población mestiza o de grupos de élite. Así que el Ministerio de Desarrollo Social tiene esta misión. Para poder identificar a esta población más vulnerable y que necesita de la ayuda del Estado, existe un instrumento que se llama el Registro Social de Hogares, que se implementó desde el año 2016, en el cual las familias pueden optar a dar sus datos sociodemográficos, socioeconómicos, para que entren en un listado del Ministerio de Desarrollo Social y así puedan ser clasificados como población vulnerable. En ese sentido, el objetivo del registro social de hogares es identificar aquellas familias que se encuentren en el percentil 40 o en el decil 4 o menos, porque ese grupo de población es al cual se tienen que focalizar los recursos para poder revisar este tema de la pobreza y de mejorar sus condiciones de vida. Recuerden que los recursos del Estado son limitados, por lo tanto hay que priorizar hacia quién dirigir estas políticas públicas.
Un segundo instrumento de medición de la pobreza en nuestro país es la famosa encuesta CACEN o encuesta de caracterización socioeconómica nacional y que tiene el objetivo de tener una visualización histórica de cómo progresan aquellas familias que por el registro social de hogares fueron identificadas como vulnerables. La encuesta, que es una especie de censo a estas familias, permite ir evidenciando si han mejorado sus condiciones de vida, se han mantenido o han empeorado en el tiempo, y de esa manera tomar decisiones respecto a las políticas públicas, si es que se deben mantener, se deben modificar, se deben aumentar. En ese sentido, la encuesta CACEN tiene una metodología bastante sencilla de poder conocer para que podamos identificar a estas familias más vulnerables. Una primera metodología, y que es la más sencilla de todas, es a través del cálculo de la renta per cápita en nuestro país. La renta per cápita es un cálculo muy sencillo que se deduce a partir de los ingresos de la familia completa dividido por el número de integrantes de esa familia. Así, si ustedes pueden ver el ejemplo, se dan cuenta que en una familia de 4 integrantes, un padre que gana 440.000 pesos y una madre que gana 360.000 pesos, el ingreso total familiar se constituye en 800.000 pesos. Si eso lo dividimos en los 4 integrantes de la familia, nos da un resultado de 200.000 pesos de renta per cápita. Bien, a través de ese cálculo es posible clasificar a las familias en deciles de ingreso, es decir, cada 10% de la población se realiza una identificación de cuánto gana cada una de esas familias. Así nos podemos dar cuenta que tenemos 10 deciles, el decil primero corresponde al decil más pobre de nuestro país, es decir, cuyas rentas per cápita son menores a 48.750 pesos. Y tenemos el decil mayor, el 10% más rico de nuestro país, cuya renta per cápita está por sobre los 611.729 pesos y más. Aquí, ¿cuál es la correlación que tenemos con la encuesta CACEN? Lo importante es que en esta primera metodología hay que identificar aquellas familias que se clasifican dentro de los primeros 4 deciles, es decir, todas aquellas familias que ganan menos de 125.558 pesos per cápita, es decir, todos ellos son identificados como población vulnerable. Una segunda metodología se comenzó a utilizar desde el año 2017 a través de la incorporación de una nueva variable que es el número de integrantes por familia, porque la renta per cápita no explicaba por sí sola las condiciones de pobreza, puesto que una persona o a menor cantidad de integrantes en la familia, mayor cantidad de gasto general tenían por cada hogar. Y también las familias que eran más numerosas podían reducir sus gastos comunes porque vivían más personas dentro de una misma unidad de vivienda. Por lo tanto, en esta segunda metodología se clasifican a las familias no solamente por su renta per cápita o por sus ingresos familiares, sino que también por el número de integrantes por familia. Así, por ejemplo, una familia de 4 integrantes tiene una línea de pobreza, es decir, un límite máximo de renta familiar que puede obtener para ser clasificado como no pobre, que es diferente a otra familia que puede tener, por ejemplo, 8 integrantes. Por ejemplo, una familia de 4 integrantes debe ganar como máximo 410.000 pesos y fracción para ser catalogado como pobre. Una familia de 8 integrantes tiene que tener un ingreso familiar máximo de 667.000 y fracción para ser catalogado como pobre. Si se fijan, esto está bastante bien prediseñado, por lo tanto no hay que hacer ningún cálculo, solamente identificar cuál es el ingreso familiar para catalogar a las familias en cada uno de los deciles de ingreso. Y aquí ustedes pueden ver que las líneas representan las condiciones de pobreza. La línea de pobreza, que está marcada con la línea azul, y la línea roja, línea de pobreza extrema. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Tiene que ver con la relación con la canasta básica de alimentos. Las familias son pobres si es que pueden pagar menos de 2 canastas básicas de alimentos per cápita, y las familias con la línea de pobreza extrema son aquellas que pueden pagar menos de 1 canasta básica de alimentos. Pero esas son las dos grandes tendencias en la metodología de identificación de la población vulnerable en Chile. Y aquí vamos a revisar algunos datos cuantitativos. Como ya sabemos, nuestro país lo ha hecho en términos generales bastante bien si es que nos comparamos con países de América Latina.
Nuestra tendencia es hacia la reducción de la pobreza, ya sea pobreza extrema o pobreza regular. Aquí podemos ver una reducción y hacia el año 2011, que es la última medición, tenemos un índice de pobreza cercano al 15% y un índice de pobreza extrema cercano al 3%. Sin embargo, con quien tenemos que compararnos no es necesariamente con América Latina, sino que con los países con los que pretendemos compararnos si que queremos ser un país desarrollado, que son los países de la OCDE. Y en ese caso, nuestro país todavía tiene números relativos a porcentaje de pobreza que son demasiado altos. Así que ese es un desafío pendiente para nuestro país. La segunda gran problemática que afecta a nuestra región y que es particularmente notoria en nuestro país, Chile, es el tema de la desigualdad. La desigualdad representa un obstáculo para el desarrollo de nuestros países y para garantizar los derechos y el bienestar de las personas. Dificulta la innovación tecnológica, dificulta el aumento de la productividad y dificulta también el crecimiento económico. Así que tenemos que verlo como un problema estructural de nuestra región. Como ya sabemos, América Latina ha tenido ciclos de expansión económica y ciclos de crisis económica. Sin embargo, ya sea en periodos de crisis o de crecimiento, el tema de la desigualdad no ha tenido grandes modificaciones en nuestra región. Por lo tanto, es un tema al que tenemos que darle especial atención si es que pretendemos ser países desarrollados en el mediano plazo. Y como lo mencionamos en algún momento, la medición de la desigualdad no es algo abstracto, sino que se puede medir realmente. Y para eso existe un indicador que se llama el coeficiente de Gini, que evalúa los grados de dispersión de las rentas de las familias dentro de un país determinado. Y elabora un coeficiente que va de 100 a 1. En este caso, podríamos decir que aquellos países que se acercan al número 100 son aquellos países que presentan un gran nivel de desigualdad. Y aquellos países que se acercan a cero son países más bien igualitarios en términos de distribución de la renta. En este mapa ustedes pueden ver coloreados de color amarillo y de colores más rojos, oscuros, aquellos países que tienen índices de Gini mucho más altos y con colores más claros o más cargados a los tonos azules, aquellos países que representan sociedades mucho más equitativas o igualitarias en esa distribución de la renta. Latinoamérica claramente destaca por tener una gran desigualdad y un alto coeficiente de Gini. En este otro gráfico podemos ver un zoom a la situación de algunos países de América Latina respecto al coeficiente de Gini. Aquí está expresado como una tasa de 0 a 1, pero aquí simplemente la relación es que se muestra como decimales, pero es muy semejante a la anterior. Aquí podemos ver que, si bien a lo largo del tiempo podemos ver que la desigualdad ha ido disminuyendo, es decir, el coeficiente de Gini ha ido bajando, todavía la mayoría de los países se encuentra con un coeficiente de Gini superior a 0,40. Hay muy pocos países que se escapan a esa regla, como por ejemplo Argentina y Uruguay. La mayoría de los países se encuentra con indicadores por sobre 0,40, 45, incluso 0,50 en la realidad actual, lo que evidencia que nuestra región es todavía muy desigual en su distribución de ingresos. En este último gráfico que vamos a revisar, les voy a pedir que la información la redacten ustedes en sus cuadernos. Bien, pónganme pausa, anoten las principales ideas y luego la corroboran con la revisión que yo les doy. Muy bien, en este caso podemos ver la distribución de ingresos en cada uno de los deciles de ingreso. Podemos ver que en promedio las familias del país en el año 2017 reciben un ingreso de 915.484 pesos, pero eso es un promedio total. ¿Cómo podemos explicar esto? Frente a esta línea roja que aparece acá, nos damos cuenta que si bien el promedio se ve bastante alto y es bastante promisorio para un país que pretende ser desarrollado como el nuestro, los 8 primeros deciles se encuentran por debajo de este promedio y solamente el decil octavo, noveno y décimo se encuentran por sobre este promedio, lo cual nos habla acerca de una distribución muy desigual en los ingresos de la renta, particularmente con el decil 10 que se escapa pero enormemente frente a esta distribución. Y de hecho, si hiciéramos esta distribución no por deciles, sino que por percentiles, nos daríamos cuenta que los últimos percentiles, el 98, 99 y 100, se escaparían por lejos y son los que elevan el promedio.
que habla acerca de una concentración de los recursos económicos en nuestro país. Y para finalizar la clase del día de hoy, les presento un fragmento de un documento que sería muy interesante que ustedes revisaran más en extenso. Ese documento se llama Desiguales y que fue redactado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2016 y que aborda las causas de la desigualdad en nuestro país. Aquí, en este fragmento, ustedes van a revisar solamente la tesis con la que trabaja ese documento, pero me gustaría que respondieran a través de la lectura de la siguiente pregunta, partiendo desde la base de que la desigualdad es algo que se va a presentar espontáneamente en todas las sociedades, porque es utópico pensar que todos vamos a tener siempre lo mismo. La pregunta es, ¿cuándo la desigualdad se vuelve un problema social en algún país determinado? Traten de responder esa pregunta con la información que aparece en el fragmento y lógicamente con la reflexión que ustedes puedan incorporar. Y así llegamos al final de la clase. En sus cuadernos podrían responder las siguientes preguntas. ¿Qué elementos de nuestras democracias y modelos de desarrollo, que ya revisamos en algunas clases previas, deberían cambiar para que podamos combatir de mejor manera el problema de la pobreza y de la desigualdad? Y la pregunta que recién respondíamos, de acuerdo al texto Desiguales, ¿cuándo la desigualdad se vuelve problemática para el desarrollo en una sociedad? Bien, la desarrollan en sus cuadernos. Recuerden que esta es la última clase de contenido duro porque a partir de la siguiente semana vamos a comenzar a trabajar en la confección del trabajo de investigación final. Así que vayan pensando en algunos de los temas que abordamos a lo largo del año para que vengan con alguna idea previa en esa reunión que vamos a tener el próximo miércoles. Bien, espero que estén súper bien en sus casas, con buena salud y nos vemos en la siguiente clase. Chao.